Bendiciones con todos. Tema 4: las verdades de la palabra de Dios. Hoy los engañadores que han salido por el mundo. Y utilizamos segunda de Juan, capítulo 7, versículo 7 al 11. No tiene capítulo, hay versículos nomás. Ponga atención a la lectura. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué le parece esta palabra de Dios? Casi terminamos esta carta que ahora conocemos como segunda de Juan, la cual de todo el Nuevo Testamento es la carta más pequeña que se tiene en el canon bíblico. De hecho, después de esto, solo faltan 2 versículos más que comentar para finalizarla. La carta es corta, pero el autor va al grano y desea advertirle a la señora elegida y a sus hijos el peligro de las falsas doctrinas que estaban introduciendo herejías entre las iglesias del Señor y provocando divisiones. Por ello, ahora el anciano nos advertirá de dicho peligro y la forma de cómo lidiar con él. Muchos engañadores han salido por el mundo. Repetimos el versículo 7 que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Aquí el anciano dice una realidad, ¿sí? Muchos engañadores han salido por el mundo, y eso es verdad. La palabra engañadores se traduce del griego planoi, la cual hace referencia a alguien que se ha extraviado en un error y anda deambulando. Esta palabra griega define perfectamente lo que realmente son los falsos maestros. Son engañadores. Sus afirmaciones son mentiras. Estos se han extraviado del camino de la verdad y anda deambulando en las tinieblas de sus contradicciones. Y semejante a ellos son los que los siguen. Por tanto, podemos entender lo peligroso que son estos hombres, ya que sus enseñanzas no solo son un concepto humano inofensivo, sino una mentira que conduce al infierno, ya que sus herejías contradicen el camino de la salvación, la palabra de verdad. El anciano nos dice que estos falsos maestros de su tiempo negaban la encarnación de Cristo y, por tanto, le restaban importancia a su sacrificio expiatorio, por supuesto, que trae vida eterna, ¿sí? Dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Una vez más, como en su primera carta, los llama anticristos, porque sus enseñanzas estaban en contra y en lugar de la sana doctrina de Cristo. ¿Sí? Ahora, no perdamos el fruto de nuestro trabajo, no. Leamos el versículo 8 ahora de la segunda carta. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis
galardón completo. El anciano les advierte a sus lectores que se cuidaran de las falsas doctrinas porque algunos se habían extraviado de la fe verdadera y eso mismo les podía pasar a ellos si no eran cuidadosos y celosos en cuanto a la sana doctrina, porque muchos ya habían caído perdiendo el fruto de su trabajo. Sí, mire, repetimos el texto. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Estas palabras nos enseñan a cuidar el fruto de nuestro trabajo, ya que sabemos que la salvación es gratuita, no cuesta nada. Pero las recompensas en el cielo se ganan a través de nuestra fidelidad y trabajo para el Señor. Lamentablemente, algunas personas inician bien en el Evangelio, pero son seducidos por falsos maestros siguiendo doctrinas erradas. Estos realmente nunca abrieron su corazón al verdadero evangelio, sino que terminaron siguiendo enseñanzas que endulzaron sus oídos. Un evangelio que se adecuaba a sus intereses y a sus preferencias. Qué increíble, ¿no? Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tremendo, ¿no? La misma palabra lo dice. Ahora, doctrinas diabólicas que conducen al infierno, ¿cuáles son? Leamos nuevamente el versículo 9 de la segunda carta. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué les parece? Muy importante, ¿no? Las herejías son muy peligrosas y destructivas para aquellos que las siguen. Una herejía es una enseñanza e interpretación que se desvía de la sana doctrina, contradiciendo totalmente el significado bíblico real. Y el problema con esto es que alejan a las personas de Dios y del único plan de salvación, porque es por medio de la fe en Cristo Jesús. No existe otro plan de salvación. No existe otra manera de salvarnos, solo a través de Jesucristo. Por ello, el anciano nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Muy interesante, ¿no es cierto? Por tanto, como cristianos debemos cuidar la sana doctrina y predicar el verdadero evangelio, porque solo a través de el hombre conoce la realidad de su pecado y el camino de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Desde siempre han surgido falsos maestros y profetas que pretendían alejar el pueblo de Dios. De hecho, durante los primeros 5 siglos surgieron movimientos o personas que torcieron algunas doctrinas fundamentales para crear movimientos alejados del verdadero cristianismo. Así tenemos que en este periodo surgieron herejías como el docetismo, el cual negó la encarnación de Jesús. Es decir, que Jesús no se hizo hombre, sino que solamente sus apariciones corporales fueron un mero ilusionismo y, por lo tanto, sus sufrimientos en la cruz del Calvario fueron fingidos. Qué atrevidos que son, qué contumaces. También surgió el ebionismo, que fue una doctrina herética proveniente de una secta judeocristiana que negaba la naturaleza divina de Jesús y, por consiguiente, su nacimiento virginal. ¿Qué les parece?
Además surgieron el arrianismo, que fue otra doctrina herética que enseñaba que Jesús fue el ser más grande de todos los creados, pero no era Dios. El monarquianismo proclamaba la existencia de un solo Dios, un solo monarca supremo del universo, y, por tanto, negaba la existencia de la Trinidad. Creía que las menciones del Padre, Hijo y Espíritu Santo eran manifestaciones de la misma persona divina. O también podemos mencionar al apolinarismo, el cual llegó a negar la naturaleza humana de Jesús y afirmó que el cuerpo que usó era el cuerpo sin alma, ya que consideraba que todo cuerpo con espíritu humano lo volvía pecador. De tal forma que el Logos se apoderó del cuerpo de Cristo, sustituyendo así su alma y lo usó como una especie de marioneta para hacer su obra. ¡Qué locuras del ser humano! ¡Cuánto invento! Solo por contradecir la palabra de Dios. Solo por contradecir que Jesucristo es el único y verdadero Dios y nuestro Salvador. O el nestorianismo, el cual llegó a afirmar de manera equivocada que Cristo estaba separado en dos naturalezas, la divina y la humana, y, por consiguiente, formaban dos seres totalmente independientes unidos en Cristo. Como podemos ver, todas estas herejías contradicen de una u otra manera la naturaleza divina y humana de Jesús, su carácter redentor y, por ende, pone en tropiezo el plan de salvación de Dios por medio de la fe en su Hijo amado. No debemos recibir las herejías. Miren lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 de segunda de Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El anciano nos da el remedio para las herejías y es no recibirlas, ni siquiera recibir en la casa a aquellos que las enseñan. Sí, repitamos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tal vez estas palabras pudieran parecer muy duras y exageradas, pero realmente no lo son. El problema con los falsos maestros es que estos introducen sus doctrinas erróneas e encubiertamente de tal forma que a través del engaño pretenden arrastrar a muchos al infierno. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En este sentido, la iglesia tiene que ser celosa con la preservación del Santo Evangelio. No puede permitir que hombres inicuos se introduzcan en medio de ella para enseñar herejías que lo único que hacen es conducir a la condenación eterna. Por ello, Pablo le insistía a Timoteo a perseverar en el mensaje verdadero, en la palabra de Dios que había conocido desde niño. Sí, mire, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 13 al 15, escuche lo que dice. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este sentido, podemos entender que hay dos formas de cambiar las herejías, combatir las herejías. La primera es no recibiendo a los falsos maestros ni sus enseñanzas torcidas. Y segundo, predicando y enseñando el verdadero evangelio para que el hombre conozca el camino de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Por tanto, si el problema de las herejías radica en no alcanzar la salvación que Dios ofrece, el consejo del anciano dado en los versículos 10 y 11 no son exagerados en ninguna manera, porque hay que cuidar la pureza de la palabra de Dios, porque hemos visto que a muchos han trastornado, a muchos han alejado de la verdad, y eso es muy doloroso. Entonces, con la sana doctrina, con la verdadera palabra, por eso toda esta serie, todos estos videos le llamamos las verdades de la palabra de Dios, son para combatir los falsos maestros, las falsas enseñanzas que hoy día están por doquiera. Entonces, ustedes que están escuchando la palabra de Dios, ustedes que esta palabra le está alertando, ¿sí?, abriendo el entendimiento, les decimos que el primer paso que tienen que dar para poder entender, para que salga la venda de sus ojos, es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y entender que Él derramó su sangre, que Él dio su vida para darnos vida eterna, nadie más. Entonces nosotros aquí le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe, cómo llegar a los pies de Cristo. Hágala, repítala con todo su corazón, buscando convertirse en un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Qué maravilloso, lo aceptó a Cristo. Ahora venga la palabra, medite en ella todos los días. Todos los días. No deje un solo día de meditar en la palabra de Dios. Deje que ella le enseñe, deje que ella le prepare. Si algo no entiende, diga al Espíritu Santo: necesito entender tu palabra para poder hacer una buena aplicación a mi vida y después hacer una buena predicación. Y Él lo va a hacer. El Espíritu Santo está allí para ayudarle, para darle conocimiento y sabiduría. Ore, haga una lista de oraciones. Hay por tantas cosas que orar, tanto peligro que hay. Hay que orar, pedirle al Señor que nos rescate. Y también cante la alabanza, adore al Señor, porque es el único merecedor de alabanza. Dele gracias, alabe y glorifique su nombre. Y venga a la iglesia, que acá juntos seguimos aprendiendo de las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Ven? Oremos. Padre, maravillosa es tu palabra, que nos confronta con la verdad. Y no solo nos confronta con la verdad, nos enseña la verdad. ¿Sí? Nos prepara, como en este caso, con esa verdad para enfrentar las falsas doctrinas, aquellos que andan torciendo la verdad de tu palabra, Señor. Y eso es maravilloso. Por eso tu palabra es el libro más vendido, es el libro más leído en todo el mundo. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar, porque gracias a Dios los seres humanos están leyendo la palabra de Dios. Qué bueno, ¿sí? Que esa lectura que están leyendo, que esta palabra que estamos enviando por el mundo, el Espíritu Santo lo haga germinar, ¿sí? Y este germinar produzca un cambio positivo que necesita este mundo en todos los aspectos. En cambio, en el área social, en el área espiritual, en todo, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Gracias por escuchar.
no se olvide de poner en práctica y de reenviar a otros para que también conozcan las verdades del Señor. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.